Sí, sí, ¿Se me oye bien? Excelente. Vale, comenzamos con la primera clase de discipulado y lo primero que se me vino a la cabeza fue eh, lo primero que él dijo cuando comenzó su ministerio, que era arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se había acercado. Él era el reino de Dios en la tierra. Pero vamos a investigar un poco más sobre qué significa esa palabra de arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Así que bueno, vamos allá. Para esto vamos a necesitar la Biblia. El arrepentimiento. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de esta palabra o este verbo en todas sus conjugaciones y pues hay alrededor de 111 palabras en total. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, estoy incluyendo las palabras que existen pues en Enoch, porque Enoch no está incluido en la Biblia por alguna razón, pero entre las cuales llamaron mi atención están estos 4 versículos que están en Segunda de Crónicas 7:14, Hechos 3 del 19 y tal. Entonces, elige una de ellas y vamos a comenzar a leerla. Voy a comenzar con Segunda de Crónicas 7 al 14, que dice así: si mi sí, pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Él estaba hablando en este caso de su pueblo de Israel, que aunque ellos llevaban el nombre de Jesús en alto, ellos aún no se habían arrepentido de sus pecados. Y es por eso que decía, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona. En unas versiones dicen abandona, arrepiente, no se arrepienten, que es pues distintos sinónimos, porque en el griego, en el hebreo, esta palabra es amplia. Así que esta de momento es la primera, Segunda de Crónicas 7:14. No sé si tú, Kevin, te gustaría leer alguno de estos. ¿Tienes la Biblia cerca? dale, sí. Elige cualquiera. Hechos capítulo 3 verso 19. Vale, ¿qué dice? 19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Luego habla en Mateo 3, versículo 8, produzcan frutos que demuestren el arrepentimiento. Y en Mateo 4, del 17 al 23, bueno, no lo voy a leer todo, pero hay una parte que dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, que era lo que estaba diciendo, que es la primera frase que dijo Jesús, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿cuál es la tarea? Aprenderse aunque sea 2 versículos. No es que te voy a decir, apréndete Segunda de Crónicas, versículo tal, no, sino es que sepas en esencia cómo es el versículo en el momento que te pregunten o que tengas que defender o que tengas que hablar en público o predicar de la palabra, ya sepas y tengas base de una parte de la Biblia que habla del arrepentimiento. Así que pues ese es el dato, ya pueden elegir, puede ser eso o algo, otro versículo parecido sobre el arrepentimiento. Ahora con la reflexión, después ya me pueden preguntar cualquier cosa que tenga por la cabeza, para eso estoy. Entonces, arrepentimiento. ¿Cómo ustedes definirlo? Para que alguien que no conozca de Dios entiendan qué es el arrepentimiento. El, el arrepentimiento es cuando alguien, es cuando alguien siente un fuerte dolor en el corazón, una fuerte tristeza en su corazón. Habla un poquito más alto que El arrepentimiento es como un dolor que le produce.
que produce uno en su corazón por sus malas actitudes Ujú. Vale. y, Entonces, ¿y qué más sigue? Sigue. Estabas a punto de terminar. ¿Qué decías? y cambio, y cambio de conducta. Correcto. O sea, es un cambio, precisamente el tema tiene que ver con algo que me inquieta mucho y el ministerio de Juan el Bautista. Sí, exactamente, Kevin también creo que tenía una duda con respecto a lo del bautismo, que eso ya lo respondo al final, porque todo va conectado. Exactamente, todo va conectado. Entonces, entonces Kevin dice que es eh, vale, que es un cambio de actitud. Y tú, Eiber, ¿qué crees que es el arrepentimiento? ¿Cómo lo puedes definir que sea práctico, ilustrativo para alguien que no sepa qué es el arrepentimiento? Ya va, ya te digo. ¿Se escucha? Sí, sí, El arrepentimiento, yo creo que es como reconocer el error, los errores que hemos cometido y, y estar dispuestos pues a no cometerlos más, a reconocer que hicimos mal, que actuamos mal. correcto, correcto. Esta palabra eh, muy poco se usa, la verdad, ya se está disminuyendo su uso, pero para nosotros, según lo que está escrito en la Biblia, tiene dos definiciones. Según del hebreo, que es shuv, no sé si lo estoy pronunciando bien, y del griego, que es metanoite. Pablo lo que quería transmitir con esto eran dos cosas que se acoplaban, no se contradicen, sino que se complementan. En este caso, volverse del mal camino, cambiar de opinión, pero en realidad, ¿qué es esto? Esto es una decisión. Esto es una actitud que toma el corazón cuando cae juicio, juicio de pecado. Entonces, este arrepentimiento se convierte en una acción involuntaria porque cada vez cuando escuchamos que estamos haciendo algo mal hacia Dios, entra el Espíritu Santo y produce ese, ¿cómo se puede decir? Ese sentimiento, esa convicción de pecado. Entonces leo aquí, dice Shu, dice, dice que significa, literalmente significa volverse atrás de un camino equivocado que conduce a un territorio peligroso donde uno puede perder la vida. Y claro está, vamos a la perdición si no nos arrepentimos. Y también cuando él estaba hablando a los griegos, la palabra que ellos usaban significaba cambiar de opinión. Entonces, en el camino que transitamos tiene que haber ese cambio de opinión, ese arrepentimiento, para que podamos vernos como sale en la foto, como de verdad somos. Estamos llenos de pecado. Entonces, seguimos ahora. Eh, ahora, mira, ¿cómo se produce? ¿Quién lo produce? ¿Es un sentimiento, una decisión? ¿Es involuntario? Si tuvieran que defenderse, ¿por qué alguien se tiene que arrepentir? ¿Cómo ustedes responderían a esto? ¿Por qué yo me tengo que arrepentir? Tú me estás hablando de Cristo, de Jesús, pero ¿por qué yo me tengo que arrepentir? Es como un sentimiento de culpa. Ujú, exactamente. Entonces, ¿quién produce o cómo se produce ese arrepentimiento? Ninguno de ustedes se ha arrepentido. ¿Cómo fue su primera vez? No, yo Vale. incluso antes de bautizarme tuve que arrepentirme y pedirle perdón a algunas personas de cosas que hizo el pasado. Ujú, Por exactamente. cierto, me lo recomendó José, me dijo, hay que arrepentirte de muchas cosas antes de bautizarte. Es correcto. Entonces, vamos allá. ¿Cómo se produce esto? La verdad es que ese sentimiento de arrepentimiento, de culpa,
no se produce naturalmente en el ser humano. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es caída y vamos a hacer siempre lo que nos venga en gana y no nos vamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de pecado, cuando hay exceso de pecado, o sea, es difícil para el ser humano sentir a Dios, porque el velo que hay en la humanidad, o sea, en el ser humano, cuando no se ha arrepentido, es como un bloqueo espiritual. No puede sentir esa culpa. Bueno, lo que dice 2 de Corintios 7 dice que la tristeza, porque el arrepentimiento es una tristeza que produce el Espíritu Santo para salvación. Lo dice así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Sí, sentimos tristeza, sentimos todas esas cosas, pero la tristeza, inclusive la tristeza que viene de Dios, trae algo bueno, que es eterno, que es la vida eterna. Entonces, ¿cómo se produce? Se produce cuando a nosotros nos presentan la ley de Dios, cuando nos comienzan a preguntar y nos comenzamos a ver en ese espejo de los 10 mandamientos. ¿Y alguna vez has matado? Y la gente te dice, no, pero la gente no sabe que para Dios matar a un hermano significa decirle bobo, fatuo, tú no sirves para nada, lo estás matando con la palabra. Entonces, en algún momento, todos hemos matado. Entonces, cada vez que nos estamos haciendo la pregunta, ¿y has adorado a otros dioses? ¿Te has inclinado a otros dioses? Tú dices, ay, yo antes era católico, me inclinaba a la Virgen María, entonces sí, entonces ya llevas 2 pecados. Y cuando comienzas a, a caer en cuenta, cuando el Espíritu Santo y otra persona te comienzan a hablar sobre el juicio, la ley que es inminente para todo ser humano, el Espíritu Santo produce eso, porque es un arma que tenemos nosotros como cristianos de presentarle la palabra a Dios con esa ley, porque en la ley es donde viene la convicción de pecado en el ser humano. Entonces, el juicio de Dios es inminente y nos ayuda a autoevaluarnos. El pecado nos hace inmundos y culpables de muerte. Este sentimiento de tristeza nos lleva al arrepentimiento. Esto no se produce naturalmente. Es por eso que el Espíritu Santo lo produce cuando alguien nos presenta adecuadamente los mandamientos. La ley divina de Dios es el arma del Espíritu Santo para producir esa nueva vida en Jesucristo. Entonces, en resumidas cuentas, sin arrepentimiento no hay salvación. Es como cuando la mujer adúltera se acercó a Jesús y ella corría, me quieren apedrear porque he adulterado, me cogieron en el acto, como así, por así decirlo. Pecado que lance una piedra. Todo el mundo se fue. Después cuando quedaron ellos dos solos, le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? Desaparecieron, se fueron todos, se fumaron. Pues ahora tus pecados han sido perdonados, anda y no peques más. Entonces, ese anda y no peques más es, no lo hagas otra vez, arrepiéntate, vuélvete de tu camino, en otras palabras. En Romanos 2:12 dice así, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Hay una cuestión que siempre preguntan, que no sé si ustedes también se han hecho esta pregunta. ¿Qué pasa con aquellas personas que mueren sin haber conocido a Dios? Aquellas personas que jamás han escuchado a Jesús. ¿Cómo Dios puede jugar a estas personas? ¿Ustedes cómo creen que Dios traería el juicio o en este caso alguna minúscula parte de convicción de pecado en esta persona? Es que no sé. También me pregunto lo mismo. Sí, ¿y tú, Kevin, sabes cómo responder estas 2 preguntas? ¿Puede alguien ir al cielo sin conocer a Dios? ¿O qué hay sobre las personas que nunca escucharon de Jesús?
Si hablamos de arrepentimiento y decimos que sin arrepentimiento no hay salvación, ¿cómo crees que esto funciona? ¿Cómo funcionaría en este caso? Alguien que todavía no conoció de Dios, eh, es imposible que vaya al cielo. Ujú. Para ti sería imposible. No sé si tienen la Biblia ahí. Si quieren, busquen Romanos 2:12. Y, pero en casa, obviamente no lo quiero hacer muy largo. Y denle una vuelta a este panorama, porque hay un momento en nuestras vidas que, por ejemplo, yo me hice esa pregunta, me han hecho esa pregunta y yo me quedé, buena pregunta, me quedé en el sitio, la verdad. Pero miren, en resumidas cuentas, Romanos 2 habla de que en cada ser humano hay una conciencia. Es por eso que a través de la conciencia se crea el remordimiento, el arrepentimiento. Y todos los seres humanos pueden sentir ese remordimiento dependiendo de cuán eficaz se les ha presentado la palabra de Dios. Hay unas personas que comienzan a juzgar en lugar de presentar el juicio y las leyes, lo que hacen es juzgar a la persona y la persona se cierra. Es inevitable, te están juzgando, no me conoces quién eres, y hay un cierre y la persona no puede sentir esa convicción. Ahora, vamos a responder la primera pregunta. Sí, las personas pueden ir al cielo sin conocer a Dios, porque a través, como Romanos 2:12 dice, todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Hay una cosa que dice Pablo en Romanos 2, que se llama la ley de la conciencia. Conforme a lo bueno que tú hayas hecho, el Señor puede tener misericordia de ti. Por ejemplo, yo tengo una tía que ella se lanzó del piso 7. Ella conocía a Dios, pero nunca lo aceptó. Pero ella siempre hacía buenas obras. No estoy diciendo que por las obras buenas vas a ir al cielo, no, sino conforme a la ley que Dios ha colocado en la conciencia de cada uno de cuando algo está bien o algo está mal. Y ella le hicieron brujería y tal, la lanzó del 7.º piso. Ella murió, claro, pero ella fue al cielo, tuvimos muchos sueños y el Señor nos había mostrado cómo ella le habían hecho esa brujería, pero que en un momento que tuvo de conciencia, porque estaba cayendo, ella pidió ayuda a Dios y Dios tomó eso como una respuesta, como lo único que él necesitaba para salvarla. No sé si me estoy entendiendo. Es Es un como una tema. declaración, pues. ¿Cómo? Es como una declaración, pues, hacia Dios. Exactamente. Fue una declaración pública porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Ella confesó para salvación y necesitaba a Jesús y en ese momento ella fue salva. Entonces, hay personas que, por ejemplo, están en una parte de Corea que no, la verdad es que en Asia se están eliminando las Biblias, están transversando la palabra de Dios, colocando a Jesús como un asesino, como un violador y tal. Y hay personas que jamás van a poder escuchar la palabra de Dios, pero hay oportunidad para todos y a Dios a todos nos da oportunidad. Él no es loco para decir voy a colocar a este ser humano sin conciencia alguna y haga todo lo malo, no, porque todos en algún momento hemos sentido culpa por algo malo, todos. Entonces, vamos allá con el siguiente tema. Vamos allá con las matices del arrepentimiento. Porque, ok, yo puedo decir, yo me arrepiento en el nombre de Jesús, me arrepiento por esto, pero ¿cómo podemos comprobar que ese arrepentimiento es eficaz? Esto tiene que ser algo práctico y comencemos así. Hay varios matices, como el ser humano es tripartito, también el arrepentimiento tiene tres formas. La física, pues, por acción y espiritual. Entonces, según Santiago 1:22, el enfoque que le vamos a colocar a esto va a ser general, porque el arrepentimiento, la verdad es que no podemos adentrarnos en la vida de las personas, eh, y así que lo vamos a colocar de una manera general para cuando tengamos que predicar, cuando tengamos que presentarle la palabra a algún familiar.
y para mantenerlo claro, simple, sencillo, práctico. Entonces, este arrepentimiento es justamente cuando se le presenta la palabra de Dios a alguien o después del bautismo. Hay una parte, hay una parte que es muy obvia en el ser humano, que es las reacciones involuntarias. El cuerpo del ser humano, a través de la mirada, de la manera como se mueve, cómo respira, cómo actúa, qué dice, cómo se siente, puede reflejar si el arrepentimiento fue verdadero o no. Así que como seres emocionales, estos factores nos van a generar eh, diversas, eh, diversas, ¿cómo puedo decir?, reacciones involuntarias o inclusive más allá, pueden crear en nosotros que saque de nuestro corazón lo que tenemos. Según Santiago 1:22 dice así, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en. No hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Y Romanos 2:13 dice así, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Jesús es bastante radical en eso, la verdad. Y toda la Biblia es radical en el área de arrepentimiento porque es la base del creyente para poder encontrar salvación, cumplir su propósito, ayudar a otros, tener recompensas en el cielo, llegar al cielo, ser sacerdote, o sea, todo comienza del arrepentimiento. Y la primera manifestación en las personas o en los matices, pues es la física. Hablamos de una manifestación física cuando se arrepiente, cuando al recibir la ley, al recibir esa convicción de juicio, el cuerpo comienza a actuar involuntariamente y se produce lo que es el lenguaje corporal. Sí, nos podemos sentir vulnerables ante esta situación porque hay personas que jamás se han sentido vulnerables con el juicio de Dios. Y cuando vayamos a predicar o cuando vayamos a hablar de arrepentimiento a las personas, vamos a notar ciertos gestos. Entonces, hay personas que parpadean constantemente porque sienten que pierden el control de la conversación, sienten que están vulnerables, descubiertos. Hay personas que miran hacia abajo porque la culpa les está tirando fuerte. Hay personas que tratan de buscar una salida de la conversación, pero como son introvertidas o no saben qué hacer, comienzan a mirar hacia arriba como en símbolo de ayuda. Y también hay otras maneras de expresarlo cuando tartamudean, cuando se le va la respiración, se les seca la. Eso es comunicación no verbal. Exactamente, es lenguaje corporal, comunicación no verbal, correcto. Allá lo dicen así, bueno, aquí es lenguaje corporal. Pero bueno, se entiende. Entonces, claro, el ser humano se va lo va a mostrar claramente y esto es bueno. Una vez yo estaba viendo cómo la persona se sentía incómoda y era porque el pecado de él mismo se estaba incomodando con esta palabra tan radical y de repente comenzaba con el pie constantemente porque estaba nervioso y eso es una señal buena. Significa que el Espíritu Santo está quebrando la barrera, está entrando en el corazón, está aflorando el sentimiento o el sentido de culpabilidad dentro de la persona. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Después, luego están las acciones. No sé si alguien me puede buscar Proverbios 1 del 7 al 9 y otra persona Salmos 119 del 11 al 24. No lo vamos a leer todo, pero solamente una parte. Y vamos a ver cómo a través de las acciones que deberían reflejar, pues, lo que Dios quiere colocar en nosotros, esa respuesta. Cómo podemos manifestar ese arrepentimiento con acciones. Y en Proverbios y en Salmos y en Apocalipsis hablan de lo que estoy diciendo y también coloco un ejemplo contrario de lo que sería no tener un verdadero arrepentimiento. Voy a comenzar yo con Apocalipsis. Proverbios del 7 al 9, capítulo 1. Sí, vale, vale, lee Proverbios, yo voy a comenzar con Apocalipsis.
están, Capítulo 1, versículo del 7 al 9. sí, Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Excelente. Entonces, el principio de esta sabiduría o el principio de este caso, el arrepentimiento, está hablando que es el temor de Dios. El temor de Dios. Exactamente. Entonces, este arrepentimiento debe generar en nosotros temor de Dios. Ya después explico qué es el temor en hebreo, porque no es temor de miedo, es como el hebreo es tan profundo, tan rico, en español serían como 5 palabras juntas. Ujú. Y Kevin, ¿podrías leer por favor Salmo 119, en donde dice, Salmo 119, versículo 11? Vale. Sí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vale. Sí, lee 2 versículos más, por favor. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Vale. Entonces, miren cómo en este caso Salomón, que escribió Proverbios, lo que leíste tú, manifiesta la base del arrepentimiento. Luego le va a seguir el temor de Dios porque cuando el Espíritu Santo entra en la persona a través de la confesión de fe, el mismo Espíritu Santo va a generar ese temor, porque la persona ya se arrepintió, está limpia de pecado y puede ser sensible a lo que es la presencia de Dios. Y ahora leo Apocalipsis, no, y lo que dijo Kevin, que lo dijo en este caso Salmos, lo dijo David. David escribió este salmo y David tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Él, aunque pecaba, imagínense que antes no se tenía el Espíritu Santo. Y vean que estos hombres de Dios escribieron de esta manera, siendo influenciados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos porque aún no había sido sacrificado Jesús. Imagínense esto. Así que ellos sintieron esto y David tuvo ese corazón tan bonito que cada vez que él hacía algo mal, él iba y se arrepentía, porque el arrepentimiento es diario. Yo, por ejemplo, puedo estar aquí y puedo estar pensando algo malo y yo me arrepiento de eso y yo trato de bloquear ese pensamiento. Entonces, esto no es nada más una vez, esto es todos los días y lo podemos ver claramente. Y ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no se arrepienten? Miren lo que pasa en Apocalipsis 9, versículo 20, dice así. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, estoy hablando de Apocalipsis, ya cuando salen las trompetas y hay ya juicio sobre la tierra, dice así. No fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos claramente que el resultado de un verdadero arrepentimiento va a ser en tener temor de Dios, en accionar bien, en demostrarlo, ¿vale? Y estas personas que se van a quedar en el rapto, que van a sufrir el juicio de Dios en la tierra, aún así, habiendo escuchado de Jesús, no se van a arrepentir. Aún así, imagínense a dónde puede llegar el ser humano sin el arrepentimiento. Le puede pasar el mar por encima, un tsunami, y aún así no se arrepiente. Entonces, ese es el tipo de generación que estamos viendo ahora y que pues será la última generación. Por eso que estoy tratando de
enseñaros un poco del arrepentimiento porque hay que hacerlo de manera eficaz. Ahora, la palabra de Dios es radical, es más cortante que espada de doble filo y ella puede partir, quebrar el alma, los huesos, los tuétanos y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando alguien de verdad está arrepentido, el mismo Dios va a hacer que eso fluya. Y si no, no va a fluir, porque fue un falso arrepentimiento. En Lucas 7 dice así, por sus frutos los conoceréis. ¿Ves? Entonces, si alguien verdaderamente está arrepentido, lo va a demostrar. Si una persona te dice a ti te amo, tiene que demostrarlo con acciones. Jesús amó al mundo, Dios amó al mundo, por ende, o por tanto, dio a su Hijo unigénico. Dios mostró también su amor con acciones. Entonces, dice así en Lucas 7, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceremos. Una persona que te diga a ti, Kevin, una persona que te diga a ti, Eiber, que está arrepentido y conoce a Dios y tiene una vida desastrosa, no ha cambiado, tú dices, no se arrepintió, nunca tuvo un verdadero arrepentimiento. Una persona que experimenta la convicción de pecado no vuelve a ser la misma. ¿A que sí, Kevin? ¿A que sí, Eiber? No vuelve a ser la misma. Uno no quiere volver atrás, porque ya sabemos lo que hay atrás. Chicos, voy a tener que terminar esto. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿alguna vez ustedes han experimentado la tristeza del Espíritu Santo? Hubo en sus vidas. Yo la primera vez, hace un tiempo, en junio del 2021, justo después de una liberación, justo después de la liberación, me pedían 2 semanas que yo me sentara y ahí directamente, de repente me vino una tristeza que no era producida por mí mismo. Ujú. Vale, entonces fue una decisión. Kevin. Bueno, hago la pregunta otra vez. ¿Has experimentado la tristeza del Espíritu Santo? ¿Cómo ha influido el arrepentimiento en ti? Yo sé que me dijiste que desde el 2021 algo pasó, después de ahí no entendí. Bueno, la historia es un poco larga Sí, sí, pero porque, resumido. en resumen, más o menos al final del culto, una hermana oraba por Dios, oraba por todos, y yo también le pedí a ella que orara por mí, y justo en ese momento, ahí Dios había estado en mi liberación, y ya luego, ahí justo después de la liberación, yo, yo me había levantado, y también ahí bueno, justo ahí en ese momento me habían pedido que yo me sentara, porque al principio, mientras estaba sentado, ahí yo temblaba, Ujú, ujú. y de repente me había venido una tristeza que no era producida por mí mismo. Ujú. Era el Espíritu Santo. Ujú, ujú.
Ahí se nos fue Kevin. Vale, entonces, ¿y tú, Eiber? Yo como tal así que te diga, la tristeza del Espíritu Santo, no. Te voy a contar una anécdota. Sí, cuenta. Algo que me pasó, algo que me pasó en el trabajo. Tiene que ver con el arrepentimiento, porque no fue un arrepentimiento que sentí yo así. Fue un muchacho que se burló mío del tono de juego. Fue como juego, él lo hizo como juego, no fue con mala intención. Y yo prácticamente no usé la palabra total así, o sea, la palabra literal, pero prácticamente lo llamé mongol. ¿Y qué pasa? Que yo, el día siguiente, yo estaba libre. El día siguiente, o sea, 2 días trabajaba, él libraba. Y no, yo trabajé y él libró. Después, yo, yo libre y él trabajó. Lo vi como al tercer día. Y esos 2 días me la pasé yo en la casa pensando en lo que le había dicho. Y fue, te juro que fue como que el Espíritu Santo me tocaba el hombro y me decía, mira, anda, pide perdón. Y yo acostaba en mi cama a veces que como que, bueno, pero y entonces, y pídele perdón, anda, pídele perdón. Y yo, pues sí. Y de verdad que no me dejó quieto hasta que yo llegué al trabajo, me quedé el muchacho y le dije, mira, perdóname por haberte prácticamente llamado muy golpe. No, chico, sí, yo porque te digo, no, es que así tú hagas lo que hagas, yo no tengo por qué responderte, y mucho menos burlarme tuyo, faltarte respeto. Si tú me golpees, si quieres, yo ni siquiera te tengo que devolver el golpe. De verdad, discúlpame, porque esto va en contra de mi creencia, pues. Y le pedí perdón. Yo quedo como asombrado, como que, vaya, este loco. Yo fui quien me burlé, me pedí perdón a mí, pero bueno, yo de verdad sentí como si me hubiera quitado 10 sacos de cemento de la espalda. Pues sí, eso fue el Espíritu Santo, Eiber. Porque mira, Sí, ahora sí, hago una pregunta. ¿Quién pide perdón? ¿El ofendido o el ofensor? de los perdidos. Ujú, exactamente, el ofendido. Pues eh, nosotros ofendemos a Dios en este caso y Él Sí, nunca nos hizo claro, nada. claro. Tú imagínate cómo se hacen las cosas. Claro, yo incluso, ese fue mi segundo trabajo desde que yo me convertí prácticamente. Y ahí conseguí un hermano que también era cristiano. Y hablamos de eso. Y yo le dije, en cuanto él a veces se molestaba mucho, y yo le dije, a ver, recuérdate que nosotros, donde lleguemos, esto lo aprendí en mi primer trabajo, no en este que te ahorita, le dije. Yo anteriormente no ponía la otra mejilla, como lo dice la palabra. Pero ya lo entendí, ya sé cómo, qué significa. Y recuerda que nosotros aquí, al ya identificarnos como cristianos, con seguidores de Cristo, nosotros lo estamos representando. Y nosotros, la imagen que vemos aquí de grosero, de altanero, falta de respeto, entonces lo estamos dejando mal a él. Así que no lo debemos hacer tú. Si te falta de respeto, tú quédate callado y tranquilo, no pasa nada. Oremos por ellos y ya. Cuando en el área espiritual, ya cómo se manifiesta ese arrepentimiento físicamente, a través del lenguaje no verbal o el lenguaje corporal, a través de las acciones, cómo tenemos que actuar luego de haber experimentado el arrepentimiento. Y ahora en el área espiritual. Entonces, yo voy a leer esto rápidamente para que no nos extendamos tanto. Ahora, dice así, lo que escribí. La otra manera de saber o de conocer que alguien está arrepentido es cuando tiene sensibilidad espiritual. O sea, esa persona es empática, siente el dolor ajeno, se coloca en el puesto de los demás, llora cuando otros lloran y la manera inclusive de hablar va a ser distinta, la manera de cómo hacen las cosas es totalmente distinta. Porque cuando el Espíritu Santo es el centro de la vida de esta persona o de la vida del creyente, si, si el Espíritu Santo dentro de esa persona está triste, no va a tener ninguna sensibilidad. O sea, hay personas que se arrepienten, este tema es muy amplio, hay personas que se arrepienten, mas sin embargo pecan, ¿vale?
Ellos pecan, pero no se arrepienten, y esto hace que el Espíritu Santo se sienta triste, él se entristece, y no es una depresión propia, es la tristeza del Espíritu Santo. Y esta persona va a tener un bloqueo espiritual literalmente, porque si no está orando, si no está obrando, explicando el Espíritu Santo, no va a salir nada espiritual, sino todo carnal. Y ahí es lo que dice en Efesios 4, del versículo 30 al 32, se los leo rápidamente, dice así: no hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en el que les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, si tenemos alguna falta de perdón contra alguien, el Espíritu Santo se va a entristecer, se va a apagar, Dios no nos va a perdonar porque ya Él nos perdonó y nosotros tenemos que perdonar. Entonces, cuando el Espíritu Santo se entristece, ya Dios no nos distingue del resto porque somos carnales. El Espíritu Santo es el que debería ser el centro, nosotros deberíamos menguar y él debería crecer. Primera de Corintios 12 dice así, versículo 4. Ahora bien, saben que existen diversidad de dones y esa también es la manera como podemos diferenciar que una persona o reconocer que una persona se ha arrepentido. Cuando los dones del Espíritu Santo fluyen a través de esa persona. Al otro, al hacer milagros, a otro se le dio el don de profecía, a otro de discernimiento de espíritu, a otro de diversos géneros de lenguas y a otro de interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiéndola a cada uno en particular como él quiere. Hay situaciones que pasamos diarios que nos hieren, tenemos amargura, gritamos y tal, pero tenemos que tener conciencia, y se lo pedimos al Espíritu Santo todos los días para que en ese momento podamos arrepentirnos, pedir perdón, porque el Espíritu Santo es sensible ante estas cuestiones carnales, como lo dice aquí, que no tenemos que entristecerlo. Tú imagínate que ahorita tú dices, ay, tengo tanto tiempo sin soñar, tengo tanto tiempo sin sentir el Espíritu Santo. Ahí tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque hay falta de arrepentimiento. Ahí el Espíritu Santo está triste. No sientes nada porque Él está triste. Cuando comienza la oración pidiéndole perdón al Espíritu Santo, a ti te dan unas ganas de llorar porque Él estaba entristecido por la actitud carnal de nosotros. Así que a través de la tristeza del Espíritu Santo, eso que produce en Él, podemos ser distinguidos como hijos de Dios. Debemos preocuparnos. No lo sentimos porque hay falta de perdón, hay amargura, hay gritos, hay enojos, hay falta de arrepentimiento. Y esto es un constante factor en la vida del ser humano. Esta es la primera clase de arrepentimiento. Vamos a seguir en la próxima clase con lo que sería, ya les digo, para hablar un poquito más a profundidad sobre, vamos a ver, el arrepentimiento. Vale. Vamos a seguir hablando en la próxima clase de cómo llevar a alguien al arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a necesitar 2 versículos, les voy a enseñar una técnica y obviamente el Espíritu Santo va a estar incluido porque él es el que produce el arrepentimiento en las personas. Así que de momento, leyendo qué versículos les gustaría aprenderse del arrepentimiento, que ustedes vean claros, sencillos y eficaces para lo que sería predicar sobre el arrepentimiento. ¿Vale? Entonces, para la próxima clase vamos a seguir viendo eso. Busquen esos 2 versículos y ya después de cuando se termine la otra clase, tienen 2 días para preparar un video que lo van a postear en sus redes, predicando de manera concisa en menos de 5 minutos sobre por qué tenemos que arrepentirnos. Algo práctico, ilustrativo, que dé directo al clavo usando los 10 mandamientos, usando esos 2 versículos. Tal vez pueden hablar un poco de su vida rápidamente para que pueda llegar. Lo efectivo es que sea un reel, ¿vale? Para que pueda fluir y así se nos va quitando la pena un poco, nos
comenzamos a solidificar en el fundamento de la palabra para poder predicar, porque el Señor dice, ir y predicar este evangelio a todos lados del mundo, y luego de esto vendrá el fin, ¿no? Entonces nosotros somos factores en ese versículo, ir y predicar, que es la gran comisión. Si tienen alguna pregunta, ya me pueden escribir por WhatsApp. Este vídeo lo voy a estar colocando en ISUCED en Soar Up, porque en ISUCED Online estoy con lo de Apocalipsis. Así que, bueno, vamos allá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal hasta ahora? ¿Qué les gustaría ver en la próxima clase? Bien, Los dos, los dos versículos eran, ¿cuál? Por eso yo apuntárselos. Sí, corazón, puedes elegir dos versículos cualesquiera que te sean prácticos Ah, cuando predicar. Vale. ahora, Así que bueno, ya me despido. Muchísimas gracias por todo. Que Dios me bendiga y espero que esto haya sido de edificación para todos.